Jeremías capítulo 22. Hemos visto este tremendo profeta Jeremías, cómo es que el Señor lo llamó muy joven al ministerio y él estuvo dando sus profecías durante el reinado de varios reyes hasta el final, cuando ya fue deportado Judá a Babilonia. Su ministerio era un ministerio duro. El Señor lo llamó muy joven y él dijo: yo soy muy joven, Señor, para entrar. Y dice: no digas que soy joven, no digas que soy muchacho, porque yo te voy a dar las palabras que tú vas a decir, y lo que yo te diga, tú lo vas a decir, no tienes que inventar nada. Y que no te vaya a dar miedo delante de esa gente, yo te voy a poner allí delante de ellos, y ellos te van a atacar, dice, pero yo te voy a proteger. Y no tiembles delante de ellos, porque si no yo te voy a hacer que tiembles realmente. O sea, el llamado a Jeremías es: tienes que confiar en mí completamente, yo te voy a sustentar. Y Jeremías pensaba que de alguna manera esa promesa que Dios le había dado era para librarlo de todo tipo de ataque. Pero no era tan así lo que el Señor le estaba diciendo. Simple y sencillamente: yo te voy a dar la fortaleza de que pases por las pruebas que vas a tener. Y cuando empezó a ser atacado un poquito Jeremías, tan solo que le contradecían su mensaje y que estaban en contra de él y lo aborrecían por lo que él estaba diciendo, porque había muchos falsos profetas que estaban profetizando que les iba a ver bien, les iba a ir bien, y que aunque ya habían tenido varios conflictos y vieron cómo el reinado del norte, que era el reinado de Israel, ustedes saben que el reinado se dividió después de Salomón, se dividió en lo que era Israel, 10 tribus, y luego abajo 2 tribus, que le llamaban la tribu de Judá, principalmente el reino de Judá y el reino de Israel. A Israel ya se lo habían llevado, los profetas habían profetizado que se los iban a llevar cautivos, y llegaron los asirios y se los llevaron. Después los asirios empezaron a atacar a Judá durante el reinado del rey Ezequías, que era un buen rey, que restituyó la adoración a Dios. El pueblo estaba, todo el reinado del norte, desde que Jeroboam se dividió con Jeroboam fue el rey, él cambió la adoración de Dios a una religión que él se inventó. Se inventó sus propias fiestas solemnes, y la gente empezó a adorar ídolos, y la manera en que adoraban estos ídolos, que eran demonios, eran con perversiones terribles. Sacrificaban a sus hijos en fuego, y eran cosas realmente fuertes. El Señor les dijo, les mandó profetas para que se arrepintieran, no se quisieron arrepentir, y el Señor les dijo que los iban a llevar cautivos, se los llevaron cautivos, y Judá vio que eso pasó, pero no se arrepintió. Después de Ezequías vinieron reyes malvados, y después de estos reyes malvados quisieron pecar al pueblo terriblemente, sobre todo su hijo Manasés, que por la sangre inocente que derramó, y cuando la Biblia dice que derramaron sangre inocente, se refiere sangre de los profetas que el Señor enviaba. No solamente sangre de gente que era inocente, sino gente que estaba en contra de la adoración de los ídolos, y profetizaban y predicaban que había que arrepentirse y volverse a la adoración de Dios. A esos los mataban. Entonces fue tanta la sangre que derramó Manasés que dicen que corría la sangre por Jerusalén, por todos lados, por las calles. Era terrible. Entonces el Señor dijo que iba a destruir a Judá, pero todavía le está enviando al profeta ahora Jeremías, porque eso sucedió durante Isaías, que estaba durante el reinado de Ezequías, y después viene el rey Josías, después de unos reyes que pasan después de Ezequías. Este rey Josías entró muy joven a gobernar, y después de que ya tenía algún tiempo en su reinado, mandó otra vez a restaurar la adoración a Dios, a que limpiaran el templo. Ya estaba todo destruido, que lo arreglaran, que lo limpiaran y que lo restauraran. Y en esa limpieza encontraron el rollo de la ley. Ya no sabían lo que decía la palabra de Dios, nadie la leía, no la tenían. Entonces la ley era el Antiguo Testamento, solamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. Y cuando empezaron a leer ahí, vieron todas las bendiciones que el Señor iba a dar al pueblo si ellos seguían los mandamientos de Dios, pero todas las maldiciones, que es una lista mucho más extensa, que el Señor iba a traer sobre el pueblo si no obedecían. Y cuando el rey oyó eso, se rasgó los vestidos y dijo: ¿Qué es esto? Miren lo que estamos haciendo, por eso estamos como estamos, por eso ha venido tanta guerra contra nosotros, y quién sabe qué va a hacer ahora Dios. Y manda a preguntar a una profetisa, y la profetisa dice el Señor que ciertamente va a traer ese mal sobre Judá. Pero como tú te enterneciste y rasgaste tus vestidos y te doliste,
e hiciste estas reformas, tú vas a ser llevado a tu pueblo en paz. Entonces este rey muere, pero ya estaba, durante este rey Josías es cuando empieza Jeremías a predicar. Y podemos entender que durante el reinado de Josías, pues de alguna manera estaba apoyado Jeremías por Josías, pero muere Josías y todos sus descendientes que vienen son reyes que hicieron lo malo delante de Dios. Y entonces el profeta Jeremías empezó a tener afrenta, empezó a tener contradicciones de la gente. Había falsos profetas que decían, no, aquí no va a pasar nada. Ya el reinado de Asiria se había acabado, se había debilitado mucho. Durante todavía las profecías de Jeremías estaban peleando todavía Egipto contra Asiria. De hecho, fue a la guerra contra Asiria, y cuando Josías le salió al encuentro, ¿verdad? Y le dice a Faraón, mira, la guerra no es contigo, es con otra ciudad, otro pueblo que yo tengo aquí, tú no te metas, no te vaya a hacer daño, ¿verdad? Porque Dios me dijo que fuera contra Asiria. Pero este rey se disfrazó y se metió en la batalla y lo matan ahí, ¿verdad? Así fue como el Señor se lo llevó. Pero de cualquier manera, sus descendientes se hicieron lo malo delante de Dios. Asiria ya había quedado derrotada. Entonces Egipto era como el que tomó toda esa porción que era de Asiria. Y empezaron las luchas entre Babilonia y Egipto. Entonces, cuando nosotros entramos aquí, vamos a ver de cierta manera la historia de 3 reyes que se nos van a mencionar aquí en el capítulo 22, y luego cuando entremos al capítulo 23, que no creo que nos va a dar tiempo hoy de entrar ahí, vamos a ver el último rey ya que fue antes de la deportación, que ya se llevaron todo a Babilonia. Entendamos una cosa, Nabucodonosor va a venir después de que derrota a Egipto, va a venir y va a ser vasallo, esto es que le esté pagando tributo, el rey que está allí. O sea, lo que tenían era que tenían control sobre el territorio conquistado, ¿verdad? No querían matar a la gente, simple y sencillamente querían poseer todo aquello, que les pagaran tributo, y todo el mundo está contento. El rey continuaba allí, la gente continuaba en sus casas y todo bien. Pero los falsos profetas estaban diciendo, no, nosotros vamos a vencerlos, Egipto los va a derrotar. Entonces los reyes que ponían Nabucodonosor en confianza, que lo sirvieran, le prometían a Nabucodonosor, nosotros te vamos a servir y te vamos a pagar el tributo, y vivían todavía bien en sus lujos y todo, en su opulencia, pero se rebelaban contra Nabucodonosor pensando, vamos a confiar en Egipto y Egipto nos va a liberar de este que nos está haciendo guerra. Entonces Nabucodonosor, que tenía un fusible muy corto, se encolerizaba tremendamente. Ahora, ¿esto por qué viene, mis amados? Esto viene también de parte de Dios porque el pueblo era rebelde. Entonces el Señor permitía que estas cosas sucedieran, porque cuando Dios nos llama, mis amados, necesitamos prestar atención, porque no sabemos en qué momento se cierra la puerta. En el Evangelio de Lucas el Señor dice, esfuérzate, agoniza por entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar y no podrán una vez que se haya cerrado la puerta. Ya cuando se haya cerrado la puerta, dice, vas a empezar a tocar, decir, Señor, ábrenos, y van a decir, no te conozco. O sea que mientras está esa oportunidad, Israel no escuchó la oportunidad que el Señor le había dado aquí. Entonces dice aquí, vamos a ver los reyes, últimos reyes. Josías comenzó a reinar a la edad de 8 años, y hablé de Josías, que es cuando empieza Jeremías su ministerio. Comenzó a reinar a la edad de 8 años y reinó por 31 años. Reinstituyó la adoración a Yahvé y murió, como dije yo, herido por los egipcios, ¿verdad? Después siguió su hijo Joacás, que aquí en la Biblia, en esta profecía, le van a llamar Salum. Es el mismo Joacás. Reinó 3 meses, hizo lo malo ante los ojos de Dios, y Faraón lo destituyó y lo llevó preso a Egipto y puso como rey en su lugar a Eliaquín, su hermano mayor, y Faraón le cambió el nombre a Joacim. O sea, Joacás lo puso el pueblo, no era el que debía estar allí, porque normalmente el primogénito era el que quedaba como rey. Pero el primogénito, tal vez, no sabemos, no tenía el carácter de rey y pusieron al tercero, ¿verdad? Entonces, a Salum, que más bien era como el cuarto de los hijos de Josías. Y
cuando llega el rey de Egipto, una vez que habían matado ya a su padre Joacim, llega e impone una severa carga a Judá, les impone un impuesto muy alto, pero quita al rey que ellos habían puesto y pone a otro y le cambian el nombre. Esto de cambiar el nombre, yo estuve tratando de encontrar la razón por la cual sucedía, no la encontré, pero me parece que es para de alguna manera mostrar la autoridad. Yo estoy poniendo al rey, le quito el nombre y le pongo el que yo quiero, ¿verdad? Entonces le cambiaban el nombre y se llamaba Eliakim y le puso Faraón Joacim. Joacim reinó 11 años. Hizo lo malo ante los ojos de Dios, y en sus días Nabucodonosor, rey de Babilonia, derrotó a Egipto e hizo vasallo a Joacim, quien le juró fidelidad, pero después se rebeló. O sea, este rey Joacim lo puso Faraón, reinó 3 años de los 11 años que estuvo reinando, y a los 3 años fue cuando Faraón derrotó a Egipto y entonces llegó allí y lo hizo vasallo. Pero todavía este Joacim estaba confiando en Egipto. Todavía la gente confiaba en Egipto, aún hasta los días de Sedequías. Confiaban en que Egipto nos va a liberar y Egipto ya estaba muerto. Egipto ya no hacía nada. No pasaba nada con Egipto, ¿verdad? Nabucodonosor era el que empezaba a crecer el reinado de Babilonia. Entonces, Joacim se rebela. Vamos a ver más adelante el futuro de Joacim cuando llega Nabucodonosor. Y ve que se había rebelado, Joacim se rinde y le dice, no, aquí está, entra por favor. Y Nabucodonosor lo mata y lo manda a tirar fuera de la ciudad. Dice que su cuerpo no lo entierran, que quede ahí a la intemperie, para vergüenza de toda la gente, de él mismo, ¿verdad? Del rey. Y este Joacim fue de veras un tremendo, terrible rey malvado. Y luego viene su hijo Joaquín, que aquí en la profecía que vamos a leer, le llama Conías. Su nombre es Jeconías, también Joaquín, Jeconías o Conías. Comenzó a reinar a los 18 años, reinó por 3 meses y 10 días, hizo lo malo ante los ojos de Dios y fue llevado prisionero a Babilonia. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 22 leemos, dice, así me dijo Yahvé, baja a la casa del rey de Judá y habla ahí esta palabra y di, oye el oráculo de Yahvé, oh rey de Judá, que te sientas sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Esta palabra la da el Señor a Jeremías para los reyes Joacás, Joacim y Conías, como vimos que Conías es Jeconías o Joaquín, y para sus siervos y para todo el pueblo. ¿Se imaginan ustedes? Jeremías no se achicaba, aunque lo vimos en el capítulo anterior, que Jeremías empezó a quejarse antes de que lo estaban contradiciendo y lo estaban atacando y lo estaban amenazando, y el Señor le dice, oye, pues si no puedes correr con los de a pie, ¿qué vas a hacer cuando llegue la caballería? O sea, las cosas se van a poner peor. La situación va a ser más terrible para ti. Y tienes que fajarte bien los pantalones, bueno, la túnica, ¿verdad? En aquel entonces, porque te va a venir la cosa más dura. Entonces, en el capítulo anterior vimos que el sacerdote Pasur, cuando escuchó a Jeremías oír lo que estaba diciendo, que Dios iba a destruir la ciudad y que iba a destruir el pueblo, lo manda a azotar y lo pone en el cepo toda la noche. Y es la primera vez que Jeremías es confrontado y perseguido físicamente. Entonces se queja con el Señor diciéndole, tú no me estás protegiendo, ¿verdad? Y vimos la desesperación en el capítulo anterior, cómo después reconsidera, le da la gloria al Señor diciendo, pero yo estoy como un poderoso gigante. Pero al principio se queja, Señor, tú me sedujiste con tu palabra y yo me dejé seducir y tú fuiste más fuerte que yo, me venciste. Yo quise después, dije, no voy a hablar más en el nombre del Señor, pero era un fuego que me consumía y tenía que hablarlo. Y si esta gente me está todo el tiempo criticando, se están burlando de los mensajes que yo digo, tu palabra me afrenta a mí. La digo y la gente me ataca, pero yo estoy contigo como un poderoso gigante, tú me vas a ayudar a vencer, glorifica a Dios y luego maldice el día de su nacimiento, dice, maldito el día que yo nací y maldito el que le avisó a mi padre que nací también, hasta maldice al doctor que lo ayudó a nacer, ¿verdad? Pero bueno, estaba muy deprimido Jeremías y después el Señor le dice que vaya con los reyes. ¿Se imaginan ustedes? O sea, Jeremías no se achica, porque incluso cuando este sacerdote lo manda a azotar y luego lo pone en el cepo, lo saca de la cárcel,
al otro día y le dice, ¿sabes qué? El juicio viene contra ti, contra tu casa, contra todo este pueblo, contra esta ciudad. O sea, continuaba. Yo admiro mucho el valor que tenía Jeremías, realmente. Es un valor que venía de parte de Dios. Y vemos aquí que le está diciendo, ve y háblales a los reyes. Estos reyes lo querían matar al pobre Jeremías. Lo andaban buscando para matarlo. Pero le dice, tú ve y háblales a esto. Entonces está, como dije, aquí en este momento, vamos a ver que él está hablando al rey Joacás, que solamente duró 3 meses. Viene para darle este mensaje. Entonces dice, así me dijo Jehová, baja, dice, oye el oráculo de Yahvé, oh rey de Judá, que te sientas sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por las puertas. Tú que te sientas en el trono de David, dando a entender que es por elección divina que están en el trono, por la promesa que Dios había hecho a David, de quien debían estar siguiendo el ejemplo, ¿verdad? O sea, como el Señor había hecho la promesa a David, ellos estaban en el trono, no porque se lo merecían, sino por la promesa que el Señor había hecho a David. Y luego dice, así dice Yahvé, haced lo recto y lo justo y librad al despojado de la mano del opresor. No maltrataréis ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar, porque si en verdad obedecéis esta palabra, entonces entrarán por las puertas de esta casa reyes que se sienten sobre el trono de David, que monten en carros y caballos, ellos y sus siervos y su pueblo. Pero si no escucháis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Yahvé, que esta casa quedará desolada. Wow, miren, lo que Dios demanda a los reyes en este caso, a Joacás, es librar al despojado de la mano del opresor. O sea, ¿qué tiene de malo eso? Lo dijo en el capítulo anterior, en el versículo 12. Dice, oh casa de David, así dice Yahvé, id presto a administrar justicia, librar al despojado de la mano del opresor. No sea que mi indignación salga como un fuego y arda de modo que no haya quien la apague, a causa de la maldad de vuestros hechos. Lo que el Señor está pidiendo no es algo que esté descabellado. No es algo que diga uno, oh, es demasiada demanda. Simple y sencillamente, a ti te he puesto por rey. Tú estás allí por la voluntad de Dios. Mis amados, en donde nosotros estemos, estamos allí por la voluntad de Dios. Nunca nos quejemos de lo que el Señor nos ha dado, ni la posición que Dios nos ha dado. Más bien, tenemos que encontrar qué es lo que Dios quiere que yo haga en la posición en la que me encuentro. Y aquí está diciendo, tú eres rey, yo te he puesto allí. Tienes que administrar justicia. Tienes que librar al pobre, al oprimido de la mano del opresor. Tienes que cuidar al extranjero. En el Antiguo Testamento también le dice el Señor, el extranjero, en Éxodo 22, del 21 al 24, le dice el Señor, ustedes fueron extranjeros, así que no oprimas al extranjero, ustedes fueron extranjeros en Egipto. Y ustedes tienen que, si ustedes cuidan a la viuda y al huérfano, yo los voy a honrar, porque si no, ellos van a levantar su voz y van a clamar contra mí y yo voy a entrar en juicio con ustedes, ¿verdad? Entonces, el Señor les había hablado de estas cosas. Es maravilloso cómo el Señor tenía todo un plan para cuidar la sociedad. Los pobres podían entrar a las cosechas a recoger lo que había sobrado, porque no se les permitía a la gente cosechar completamente. Tenían que dejar algo allí para el pobre, para el extranjero, para la viuda, para el huérfano. Y le está pidiendo al rey, tú lo que tienes que hacer es esto. Y fíjense la promesa que el Señor, a pesar de la terrible condición de maldad y depravación en que se encuentra Judá, Yahvé todavía les promete una restauración total si enmiendan sus caminos y hacen justicia. Si ustedes hacen solamente eso que yo les estoy pidiendo, les voy a prometer que van a entrar los reyes tranquilos y van a salir y van a gozar bien, van a estar bien. Estaban en una situación bien deplorable de perversiones. Pero el Señor les está diciendo, miren, solamente apliquen justicia y yo los voy a bendecir. No obstante, si desechan la palabra de Yahvé, dice, y no la escuchan, Dios promete destruir completamente, no solamente el tiempo, pero también el templo, sino también toda la ciudad y el campo también. O sea, va a quedar una desolación total aquí. Y luego dice, porque así dice Yahvé acerca de la casa del rey de Judá, eres para mí como el bosque de Galad, como la cumbre del Líbano, pero ciertamente te convertiré en un desierto, en ciudad deshabitada. Y consagraré contra ti destructores, cada uno con sus armas, que talarán tus cedros más selectos y los echarán al fuego.
Entonces pasarán muchas naciones junto a esta ciudad, y cada cual dirá a su compañero, ¿por qué ha obrado así Yahvé con esta gran ciudad? Y dirán, porque abandonaron el pacto de Yahvé su Dios, y se postraron ante dioses extraños y los sirvieron. Imagínense ustedes, el bosque de Galad y de Líbano, mis amados, eran famosos por su belleza y la calidad de la madera, especialmente el cedro que tenían. Y Yahvé les advierte que sus hermosos bosques van a ser talados y van a ser quemados a fuego. Dice, si ustedes no obedecen la justicia que yo les estoy demandando, toda la belleza que la que ustedes están confiando, porque tenían una soberbia, Judá. Se creían, tenemos mucho dinero, somos muy prósperos, vivimos en una tierra muy hermosa, tenemos unos bosques maravillosos. Como le llamaban, ¿verdad? Era la envidia de toda la tierra. Pero el Señor está diciendo, esos bosques van a ser talados cuando lleguen los invasores de Babilonia. Van a talar todos los árboles y los van a quemar y van a incendiar la ciudad, van a quemar todo, van a destruir. Si ustedes no me obedecen, estos tipos, los invasores, van a venir así. Ahora, entendamos, Jeremías está hablando de estas cosas, pero los falsos profetas están, no es cierto. Dios los va a librar y vamos a seguir adelante. Jeremías tuvo problemas incluso cuando ya se deportaron a todo el pueblo y se lo llevaron a Babilonia. Allá escribía Jeremías, planten sus casas y planten sus viñas porque se van a quedar ahí un buen rato, 70 años. Y todavía había falsos profetas que mandaban cartas. Maten a ese tipo que está diciendo estas cosas. Porque ciertamente vamos a ser librados de aquí. Todavía estaban allá. Impresionante. Yahvé también les advierte la vergüenza que será para ellos después que Dios destruya la ciudad. Cuando cualquier extranjero que pase por allí pregunte, ¿por qué hizo Dios así con aquella gran ciudad? Y cualquiera va a poder contestar, es porque cometieron la necedad de violar el pacto con el Dios vivo para irse a adorar a dioses falsos. Por eso les pasó lo que se está pasando. Una necedad tremenda. No lloréis al muerto ni os lamentéis por él, llorad con amargura por el que parte, porque no volverá a ver jamás su tierra natal. Porque así dice Yahvé acerca de Salum, este es Joacás, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de su padre Josías, el cual ha salido de este lugar, no volverá más aquí. En el lugar de donde lo han llevado cautivo, ahí morirá y no verá más esta tierra. Ahora, aquí habla Yahvé tanto a Jeremías como al pueblo de Judá, ordenándole que no lloren al muerto, o sea, no lloren a Josías, el rey que se acaba de morir, el buen rey, ordenándoles que no lo lloren, y más bien el mismo Jeremías en 2 de Crónicas 35:25 escribió un lamento para llorar a este rey, ¿verdad? Dice, ya no lo lloren. Dice, más bien lloren por Salum, que es Joacás, hijo de Josías. Según en 1 de Crónicas 3:15, ahí está el nombre de Salum también. Y que fue puesto por el pueblo como rey siendo de 23 años de edad y que no siguió el ejemplo de su padre e hizo lo malo ante los ojos de Yahvé. Este fue destituido por Faraón, quien lo llevó preso a Egipto. O sea, Faraón lo quitó y se lo llevó preso a Egipto y allá se murió. En la cárcel. Los santos pueden ser envidiados, mis amados, en su muerte, mientras que los pecadores deben ser compadecidos en vida y, por supuesto, en su muerte también. ¿Verdad? O sea, no lloren al justo que ya se murió, él está conmigo. Más bien lloren a este rebelde que se lo van a llevar preso y va a estar viviendo en la cárcel en Egipto, miserable. Apenas acababa de entrar como rey, inmediatamente hace lo malo delante de los ojos de Dios. No siguiendo el ejemplo de su padre. Dura 3 meses, llega Faraón, se lo lleva preso. Tremenda cosa. Y dice el Señor, más bien lloren a ese hombre, porque va a estar viviendo miserable hasta el día de su muerte por su rebelión. Luego en el capítulo 22, versículo 13, el Señor, como dije yo, a través de Jeremías lo envió, según vemos el primer versículo, a los reyes, de hablarle estas profecías a los reyes. Y podemos entender, mis amados, que no necesariamente era una profecía que Jeremías la dijo de un solo golpe, sino que tal vez durante el reinado de un primer rey, dio la profecía del primer rey, durante el reinado del segundo rey, que fue Joacim, dio la profecía de Joacim, y después cuando llega el siguiente rey,
da su profecía también, Jeconías, ¿verdad? O Joaquín. Entonces ahora él va a empezar a dar la profecía que viene contra Joacim. Como dije yo, este era un rey, pero tan malvado, tan terrible, que cuando Jeremías escribe, el Señor le manda a escribir, más adelante lo vamos a ver en un capítulo posterior, cuando le manda el Señor a escribir una profecía, este rey se la leen a él, y mientras le están leyendo la profecía que va a venir la destrucción a Judá, porque no se arrepienten, porque están haciendo lo malo, antes de que terminen de leerla, le dice, a ver, préstame el rollo, y lo corta con una navaja de escriba, y lo tira en el fuego. La gente estaba, no lo tires, no lo cortes. Lo echó así nomás. Entonces el Señor le dijo a Jeremías, ¿sabes qué? Vuelve a escribir las mismas palabras que yo te dije antes. Y más bien el que las escribía era Baruch, era el amanuense, el escriba, ¿verdad? Jeremías nada más las dictaba y se las vuelve a dictar y el Señor dice, y yo le voy a añadir otras palabras más para este rey. Y las palabras que le va a añadir, las vamos a ver aquí en este momento. Entonces dice, ay del que edifica su casa con injusticia y sus aposentos altos sin equidad, que exige el servicio de su prójimo de balde, o sea, gratis, y no le da la paga de su trabajo, que dice, me edificaré una casa espaciosa con amplios salones, le abriré ventanas, le pondré artesonados de cedro y la pintaré de bermellón. ¿Piensas que eres rey porque compites en obras de cedro? Si tu padre comió y bebió y le fue bien, es porque practicó la justicia y el derecho. Hizo justicia a pobres e indigentes, por eso le fue bien. No fue eso conocerme a mí, dice Yahvé, pero tus ojos y tu corazón no están más que para tu egoísmo, para derramar la sangre inocente, para la opresión y para la violencia. Bueno, este rey lo que estaba haciendo es esto. El palacio seguramente dijo, ya está medio anticuado, hay que vivir a la moda, hay que abrirle las ventanas más aquí, hay que cubrirlo todo de cedro, hay que pintarlo de bermellón, ¿verdad? Color rojo, y que todo a la moda, que esté muy bonito. Pero el problema es que estaban viviendo en una necesidad, en una crisis tremenda. Había una crisis tremenda porque ya habían venido, primero llegó Egipto, que los devastó económicamente, y después llegó Babilonia y también. Y ya este rey, que lo había puesto Faraón, después llega y lo conquista Nabucodonosor, y él dice, bueno, yo te voy a servir a ti, y bueno, ahora les tiene que estar enviando su tributo a Nabucodonosor en Babilonia. Pero al mismo tiempo se está rebelando contra Nabucodonosor, confiando en que Egipto todavía lo va a poder librar. Yo no sé para qué quería que lo librara a Egipto si Nabucodonosor no le estaba exigiendo más de lo que le exigía Egipto, simplemente que le fuera fiel a él, ¿verdad? Pero los profetas falsos, este es el problema, los profetas falsos estaban hablando, Dios te va a librar de Nabucodonosor, de Babilonia, a través de Egipto. Entonces confía en Egipto, hazte amigo de Egipto y él te va a librar. Pues vamos a ver que no es así. Pero el rey, en medio de toda esta crisis, vimos que el Señor le estaba diciendo en el mensaje anterior, hagan justicia. Libren al oprimido de mano del opresor. Hagan justicia al pobre, al extranjero, a la viuda y al huérfano. Y este rey lo que está haciendo es aprovechándose de su poder para que estén construyéndole a él su palacio gratis. Miren, yo lo digo con vergüenza porque yo conozco varios ministros que toman su posición de ministro como ventaja para que los feligreses les hagan los trabajos gratis. Esa es una verdadera vergüenza en el reino de Dios. Eso no debe de suceder, jamás. Y este rey estaba aprovechándose de su posición, haciendo que la gente con trabajos forzados y sin pagarle nada hiciera su palacio, porque simplemente, como dice aquí, es para tu egoísmo que lo estás haciendo aquí. Entonces, Yahvé lo condena por cuanto, además de las injusticias y maldades que practicaba, la sangre inocente que derramó. Fíjense, en el capítulo 26 que viene más adelante, están hablando acerca de Jeremías, los quieren condenar, lo quieren matar.
Y dice el versículo 8 del capítulo 26, cuando Jeremías terminó de decir todo lo que Yahvé le había mandado decir a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y el pueblo entero, le echaron mano y exclamaron: morirás sin remedio. ¿Por qué has profetizado en nombre de Yahvé, diciendo: esta casa será como Silo, y esta ciudad quedará desolada, sin ningún habitante? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Yahvé. Y cuando los príncipes de Judá oyeron estas cosas, subieron desde el palacio real a la casa de Yahvé, y se sentaron en la entrada del nuevo pórtico de la casa de Yahvé. Y entonces los sacerdotes y los profetas hablaron a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: este hombre es digno de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como habéis oído con vuestros propios oídos. Y luego más adelante esta misma gente está narrando cómo los otros profetas dicen: un momento, no le hagan daño. Él está hablando en el nombre del Señor, no le hagan daño, no le hagan daño, ¿verdad? Otros profetas también han dicho lo mismo y no les hicieron nada, así que déjenlo en paz. Pero aquí narran una cosa específica que hizo Josías, y está en el versículo 20. Hubo también un hombre que profetizaba en el nombre de Yahvé, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y cuando el rey Joacim, este mismo rey del cual estamos hablando aquí, y todos los poderosos y los príncipes oyeron sus palabras, el rey procuró matarlo, pero cuando Urías se enteró, tuvo temor y huyó a Egipto. Entonces el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y ciertos hombres que fueron con él a Egipto, y allí capturaron a Urías y lo sacaron de Egipto y lo llevaron ante el rey Joacim, quien lo mató a espada y echó su cadáver en los sepulcros de los hijos del pueblo. O sea, este rey Joacim, le hablan en nombre del Señor, que el Señor va a destruir la ciudad, y lo quiere matar al profeta. El profeta sale huyendo y dice: vayan por él a Egipto, y lo traen allá y lo mata. Eso era lo que el Señor estaba diciendo: has derramado sangre inocente. Él procuró matar también a Jeremías, pero el Señor lo escondió a Jeremías. Cuando él estaba leyendo, le estaban leyendo el rollo de la ley, que él rompió ese rollo y lo echó en el fuego, dijo: ahora vayan por Jeremías y por Baruch, que le escriba, y tráiganlos aquí, que los quiero ver muertos delante de mí. Pero el Señor los escondió. Este es este rey, ¿verdad? Y dice: no solamente has derramado sangre inocente, sino que estás edificando suntuosamente tus palacios, obligando a los que edifican a trabajar gratis durante este tiempo de gran crisis. Yahvé le hace notar que a su padre Josías le fue bien porque practicó el derecho y la justicia, sirviendo y conociendo a Yahvé, quien lo bendijo y fue próspero. O sea, el Señor quiere bendecirnos, mis amados. Y en este caso estaba diciendo: a tu papá le fue bien y tuvo grandes riquezas porque hizo lo recto, hizo justicia. A Ezequías también, el que restauró la adoración a Yahvé. A su padre, que fue un padre malvado, que instituyó a la adoración a otros ídolos, a Baal, a Acera, a varios, a Moloch, y edificó altares por toda la ciudad y por todos los lugares, y contaminó, ¿verdad?, el templo del Señor. Puso un altar de su propio diseño y quitó el altar que era para los sacrificios, y dice: este va a ser mi propio altar para yo consultar a mis dioses. O sea, es abominaciones terribles. El pueblo durante el reinado de este rey Acaz estaba en la ruina. Cuando se murió, ni lo sepultaron al rey en los sepulcros de los reyes. Dijeron: este tipo nos trajo a la ruina. Pero cuando Ezequías empezó a reinar, el Señor lo prosperó porque él restauró la adoración a Yahvé. Lo mismo pasó con el rey Josías. El Señor, le está diciendo el Señor aquí, en el versículo 15: ¿piensas que eres rey porque compites en obras de cedro? Si tu padre comió y bebió, le fue bien, es porque practicó la justicia y el derecho, hizo justicia a los pobres e indigentes, y por eso le fue bien. ¿Quién lo bendijo? Lo bendijo el Señor. Lo bendijo el Señor. Ahora, esto no es una promesa, mis amados, de que el Señor nos va a prosperar siempre económicamente. El Señor sabe lo que quiere para nosotros. Pablo lo dijo muy claramente, y lo vimos en Filipenses. Dijo: yo he aprendido a tener necesidad, a vivir en abundancia, a tener hambre o a ser saciado. Dice: he aprendido el secreto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? O sea, si el Señor quiere que yo tenga abundancia, gracias Señor, lo disfruto. Si el Señor, y lo comparto, ¿verdad? Y si el Señor de repente me hace pasar por necesidad, no importa.
El Señor me está llevando a través de una escuela. Mi tesoro no está aquí en la tierra, mi tesoro está en el cielo. Es allá donde yo voy a poner mi inversión, en el reino de Dios. Entonces dice, en el Antiguo Testamento, no obstante, mis amados, las promesas de Dios siempre eran para bendiciones materiales. Era la manera en la que Dios se manifestaba al pueblo, ¿verdad? Entonces dice, si tu padre le fue bien es porque practicó el derecho y la justicia, y yo he prometido bendecir a aquella persona que me obedece. Dice, pero tú, le dice, ¿no fue esto conocerme a mí? Dice Yahvé, pero tus ojos y tu corazón no están más que para tu egoísmo, para derramar la sangre inocente, para la opresión y para la violencia. ¡Wow! Para la violencia. Qué tremenda cosa, ¿verdad? Oprimiendo al pueblo y haciendo violencia. Entonces le dice el Señor, por tanto así dice Yahvé, acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermana, ni lo plañirán, ay Señor, ay majestad. Lo enterrarán como un asno, lo arrastrarán y lo tirarán fuera de las puertas de Jerusalén. ¡Wow! Esto es lo que también Flavio Josefo dice. Cuando llegó Nabucodonosor, lo hizo matar y lo tiraron afuera. Antes los cuerpos los echaban en un pozo o en algún estercolero que hubiera por allí, pero el cuerpo de este rey lo dejaron a la intemperie allí para que se lo comieran las bestias del campo. Dice, nadie lo va a llorar. Va a ser como Herodes el Grande, cuando Herodes era terrible, Herodes el Grande, ¿verdad? También hubo mucha opresión durante su reinado. Hizo que la gente hiciera trabajos forzados para hacer sus grandes obras arquitectónicas que él hizo. Mandó construir el templo, ¿verdad? Que reconstruir el templo de Salomón, que dicen que estaba con mayor gloria que cuando Salomón lo construyó originalmente, ¿verdad? Y era cuando los discípulos incluso le dijeron al Señor, ¿ya viste las piedras que están aquí, Señor, de este templo? Y el Señor le dijo, yo de cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra. Y 40 años después de que lo terminaron de construir, fue destruido el templo. Pero Herodes el Grande lo odiaba a la gente. Y él sabía que cuando muriera, la gente iba a hacer fiesta. Y eso no le gustó. Entonces dijo, no, cuando yo muera, dio la orden que a las personas más queridas y más importantes aquí de entre los judíos y entre la gente aquí de Jerusalén, que los maten también. Para que así por lo menos haya algún llanto cuando yo me muera, ¿verdad? Porque van a estar llorando a estas personas. Entonces, cuando murió Herodes, fueron por estos señores para ejecutarlos y de repente dijeron los soldados, oye, ya se murió el tipo, no necesitamos matar a estos, ya se murió, ¿verdad? Entonces ya los dejaron vivir y sí hubo una gran fiesta, ¿verdad? Entonces el Señor dice, nadie los va a llorar. Luego dice el Señor, continúa, dice el versículo 20, sube al Líbano y clama, eleva tu voz en Basán. Clama desde Abarim, porque todos tus amantes han sido destruidos. En tu gran prosperidad te hablé, pero dijiste, no escucharé. Este ha sido tu camino desde tu juventud. Ahora la profecía está dirigida a todo Judá y a Jerusalén, llamándola moradora del Líbano. El Abarim, que lo menciona aquí en la mitad del versículo 20, era una región montañosa, hermosa, frente al monte Nebo, y ese donde Yahvé subió a Moisés allí para que viera la tierra prometida. Dice, esta es toda la tierra prometida que le voy a entregar. Dice, cuando ya la veas, entonces vas a ser reunido a tu pueblo. Al final, el Señor subió al monte Abarim a Moisés para que viera la tierra prometida y de ahí se lo llevó. Aquí está hablando aquí. Basán era una región tremendamente hermosa. Cuando llegaron ahí el pueblo de Israel, la tribu de Rubén y media tribu de Manasés dijeron, oye, nos gusta este lugar, déjanos tener posesión de este lado del Jordán, ¿verdad? Y Josué dijo, pero entonces no van ¿y qué no van a ayudar a sus hermanos? Sí, los vamos a ayudar en la guerra que van a hacer allá, pero aquí en nosotros ya déjanos esto, que se los habían quitado a 2 reyes también, ¿verdad? En unas batallas que tuvieron ahí. Dice, te hablé a través de los profetas al pueblo constantemente cuando se desviaba, pero ellos, estando seguros en su prosperidad, se negaban a escuchar la voz de Dios. Deuteronomio 32:15. En el cántico de Moisés le dijo,
yo te bendije, engordaste, te saciaste y me diste la espalda. Qué fácil es, mis amados, cuando estamos en prosperidad, decir, yo no necesito a Dios. Es más bien cuando estamos afligidos que estamos, ay, Diosito, 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 ayúdame, ¿verdad? Muchas veces la aflicción nos acerca al Señor. Dice, tú estuviste en esa prosperidad allí y yo te hablaba, pero te negaste a escuchar mi voz. Ese ha sido tu camino desde tu juventud, que yo he llegado a hablarte y tú dices, no quiero escuchar la voz de Dios. Esa es una advertencia para nosotros, mis amados. Tenemos que tener un corazón abierto, porque yo les digo una cosa, ustedes también deben ser testigos. Como cristianos debemos estar cada vez más cerca del Señor, porque hay compañeros que yo conozco, cristianos, que yo los veo uno y dice, oye, este tipo ya se alejó muchísimo de como era antes. Y es fácil desviarse, es fácil de repente irse por otro lado, cuando no estamos buscando el rostro del Señor. Somos pecadores, sí somos pecadores, pero debemos examinar nuestras vidas si nos estamos acercando cada día más al Señor y no alejándonos. Eso es importante. Y si nos hemos desviado, regresemos al camino. El Señor está como el padre del hijo pródigo con los brazos abiertos. Vente otra vez, vámonos. Como el pastor que fue por la oveja perdida, ¿verdad? Versículo 22 dice, el viento pastoreará a todos tus pastores y tus amantes irán al cautiverio. Ciertamente serás avergonzada y confundida por todas tus maldades, oh moradora del Líbano, que haces tu nido en los cedros. Cuán lastimosa serás cuando te acometan las angustias, los dolores como de parturienta. El Señor les dice que sus mismos gobernantes, se les llama aquí pastores, van a ir avergonzados junto con el pueblo, y aún los pueblos en los que confiaban para ser librados, los van a ir en cautiverio a Babilonia. Aún los pueblos, el mismo Egipto. Llegó Nabucodonosor, derrotó a Egipto, mató mucha gente ahí, se llevó cautivos también. O sea, tú estás confiando en otros pueblos, ellos también van a ir en cautiverio. Y tú vas a ir con toda tu gente, con todos tus gobernantes. Como dije, los reyes de Jerusalén estaban confiados en su prosperidad y seguridad, viviendo en la opulencia, en palacios recubiertos de cedro, pero serán confundidos, gemirán de angustia como mujer de parto. El texto masorético dice realmente, qué agraciada estarás cuando te sobrevengan los dolores de parto. Si es así el original, es una ironía. O sea, qué feliz vas a estar cuando te vengan esos dolores, ¿verdad? Pero de cualquier manera, viene este juicio. Vivo yo, dice Yahvé, que aunque Conías, aquí está hablando de Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo de sellar en mi diestra, aún de ahí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, en mano de aquellos que tú temes, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Y te arrojaré a ti y a tu madre, la que te dio a luz, a un país extraño donde no nacisteis, y ahí moriréis. Y no volverán a la tierra que ansían volver. Este Conías es una vasija rota y despreciable, un trasto inútil. ¿Por qué lo expulsan con su estirpe y lo echan a una tierra desconocida? Ahora, como dije, esta profecía contra Conías, que es el hijo de Joacim, más bien es nieto de Josías, ¿verdad? Hijo de Joacim, es también Jeconías o Joaquín. Tiene estos tres nombres en la escritura. Ahora, es interesante que Jeconías es el nombre al revés en hebreo de Joaquín. En Segunda de Crónicas y en Segunda de Reyes le llaman Joaquín. Pero Joaquín es el nombre al revés en hebreo, Jeconías, que significa Yahvé establece firmemente. Aquí se le llama Conías solamente, con lo que se ha suprimido precisamente la sílaba Y-E, que significa Yahvé en abreviación, ¿verdad? Con lo que se da a entender que Yahvé ya no lo está estableciendo. O sea, el Señor le cambia el nombre diciendo, este ya no lo estoy estableciendo yo, ¿verdad? Y fíjense lo que dice, aunque este rey solo reinó por 3 meses y 10 días, subió al trono a los 18 años, jovencito. A los 18 años, dan el nombre de su madre, ¿verdad? Tanto en Crónicas como en Segunda de Reyes. Y aún siendo tan joven, practicó lo malo ante los ojos de Yahvé, quien lo desecha
Con tal desdén que dice el Señor, aunque fuera un anillo de sellar en mi diestra, de ahí lo arrancaría. Ahora, el anillo de sellar, mis amados, era un anillo que tenían los reyes, que tenía una joya muy especial, ¿verdad? Diseñada para ese rey, que era como la firma. Cualquier documento legal, le ponían, cuando lo iban a sellar, le ponían cera, y luego el rey le imprimía su anillo allí, y con eso ya quedaba firmado, digamos, por el rey. En vez de firma era el anillo. Ustedes se acuerdan cuando José llegó a Egipto y después de que le dio adivinó el sueño de Faraón, que le dijo que van a venir 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre, y dice, le conviene a Faraón que en los 7 años de abundancia suba el impuesto que estaba ahí del 10% al 20%, ¿verdad? Porque va a haber mucha abundancia y la gente no lo va a sentir. Y después, cuando vengan los 7 años y que el impuesto lo cobre en alimento no perecible y lo guarde en graneros. Y después ya cuando vengan los 7 años de hambre va a haber suficiente alimento para venderle al pueblo, ¿verdad? Y así no se muera a morir de hambre. Y ponga Faraón, le dice José, a una persona inteligente que administre estas cosas. Y Faraón le dice, ¿qué hombre más inteligente que tú? Que no solamente me adivinaste el sueño, o sea, me adivinaste lo que yo había soñado, que yo ya no me acordaba lo que había soñado. Y luego me lo interpretaste y me estás dando la solución. Pues entra tú. Y le dice, y se quitó el rey su anillo y le dijo, ten, tú vas a ser el que vas a tomar las decisiones, el que va a estar sellando mis documentos, vas a firmar en mi nombre. Y era algo especial. Para el rey no era cualquier cosa. Era una cosa muy distintiva del rey. Y dice, aunque tú fueras, dice el Señor, el anillo es en mi diestra, de ahí te arrancaría. ¿Cuánto desprecio tiene el Señor por este joven que desde su juventud empezó a hacer lo malo? Y hacer lo malo eran perversiones indecibles. Su madre no sé qué hacía, pero a ella también se la van a llevar a Babilonia. Ahora, más adelante, el juicio contra Jeconías, como dije, es terrible, ya que será llevado cautivo a Babilonia con su madre y estará en la cárcel por 37 años. O sea, no es que se lo llevaron cautivo así nada más, estuvo en la cárcel, mis amados. Él estuvo en la cárcel por 37 años. Y después de los 37 años, dice la Escritura, al final, en el capítulo 52, aquí mismo de Jeremías, y también en Crónicas, dice que al final de Segunda de Crónicas, que Evil Merodac, que era rey de Babilonia en aquel entonces, lo sacó de la cárcel y lo honró más que a todos los reyes que estaban en Babilonia. Ahora, ¿se habrá arrepentido y humillado delante del Señor? No sabemos, tal vez es posible, y por eso el Señor lo sacó de allí, ¿verdad? Pero no regresó a su tierra, no regresa a su tierra a volver a ver. De cualquier manera, como dije yo, fue llevado ahí, no va a volver a ver nunca su tierra. Y luego dice, tierra, tierra, oye el oráculo de Yahvé, así dice Yahvé, inscribid a este hombre como sin hijos, como varón malogrado en la vida, porque ninguno de su descendencia llegará a sentarse en el trono de David para reinar en Judá. O sea, Jeremías llama a la tierra, estará llamando a la tierra de Jerusalén, no solamente a la tierra en general, para que sea testigo, ya que el pueblo no quiere escuchar la palabra, dice, tierra, tierra, tú escucha la palabra de Dios, ¿verdad? Jeconías, además de ser llevado en cautiverio, recibe la maldición de que quedará privado de descendencia. O sea, no quiere decir que no iba a tener hijos, sino que sus hijos no se iban a sentar en el trono, porque realmente tuvo 7 hijos estando en cautiverio en Babilonia, según Primera de Crónicas 13, del 17 al 18. No se va a sentar en el trono de David. Ahora, con él se termina la dinastía de Salomón, mis amados. O sea, a través de Salomón vienen todos estos reyes. David, Salomón y todos estos reyes, y ahí se termina, ¿verdad? Ninguno se va a sentar en el trono de David. Zorobabel fue su nieto, que regresó del exilio y fue jefe del pueblo, pero no se sentó en el trono de David. Nuestro Salvador se había de sentar en el trono, según dice Lucas 1 del 31 al 33, ¿verdad? Que se iba a sentar en el trono de David. Pero no descendía de Jeconías, pues su madre María procedía de David, pero por Natán, el hijo de David. Según Lucas 3 del 31 al 32. O sea, no venía de Salomón. Mientras los derechos reales le venían de José, el cual sí descendía de Jeconías, pero no era físicamente el padre de Jesús, según nos dice Mateo 1:11. O sea, por el derecho al trono le venía de Salomón, pero como venía la maldición de Jeconías, no se podía sentar en el trono, pero José no era su padre.
tenía el derecho porque era su padre adoptivo, pero de María venía por medio de Natán, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Cómo se cumplen los juicios de Dios, mis amados, para que nosotros sepamos que la palabra de Dios es firme, es fiel? Y cómo Dios quiere y nos llama constantemente para que nos arrepintamos cuando nos hemos desviado. El Señor es misericordioso y siempre está tendiendo la mano. Y como dije, si nos hemos desviado un poco del camino, volvamos. El Señor está con los brazos abiertos diciendo, ven, yo quiero que tengas un gozo completo, que tengas una vida firme, que tengas una vida feliz, porque el reino de los cielos, como dice la Escritura, no consiste en comida ni bebida, sino en paz y gozo en el Espíritu. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que siembres estas semillas en nuestros corazones, Señor, y que den su fruto al 100 por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.